Aunque muchos se ha escrito sobre la esclavitud en Cuba, el gran público desconoce detalles de lo que fue en realidad el infamante comercio de esclavos desde fecha tan temprana como los inicios del siglo XVI. La esclavitud como sistema existía en la Europa antigua desde mucho antes del encuentro con el llamado Nuevo Mundo, y muchas de las leyes y modos de entenderla databan desde los tiempos de la Roma imperial. El esclavo, de hecho, independientemente del color de su piel, era una suerte de propiedad ausente en todo de la condición de ser humano. El rápido agotamiento de la población indígena de las Antillas y el nuevo continente en tierra firme hizo necesaria la introducción de una importante masa de individuos arrancados por la fuerza del África para convertirse en la fuerza de trabajo esencial. En el viejo mundo, a los mediados del siglo XVI, ya las formas de producción no podían sustentarse en la mano de obra esclava y un nuevo régimen económico, el capitalista, comenzaba a instalarse, transformando gradualmente todas las esferas de la vida, pero dando al capital el peso y la fuerza que nunca antes tuvo en toda la historia. Los primeros años de la conquista y colonización de Cuba no precisaron de mano de obra esclava en monto creciente, sino hasta que se crearon las premisas económicas para ello. Por fuerza, allí donde el trabajo era generador de riqueza, se hacía necesaria un tipo de operario que, adquirido que fuera, no precisara sino lo elemental para su manutención, en tanto se lo podía explotar al máximo, mucho más que un animal de tiro, sin que se creara ninguna obligación en cuanto al respeto de los derechos del individuo en su elemental condición de ser humano. El momento clave se produce con el desarrollo de la industria azucarera, instante en el cual Matanzas juega un importante papel. Los tratados establecidos entre España e Inglaterra tenían más de trasfondo político de antiguos adversarios de lo que se puede entender como una visión de derecho. En la práctica, estorbar la trata a los españoles era un modo de indirecto de sustraerle brazos para el desarrollo económico. En cuanto a los esclavistas norteamericanos, Inglaterra cobraba con este proceder una vieja deuda a su excolonia. En virtud de estos tratados, el comercio de esclavos quedó expresamente prohibido en 1820, aunque para Cuba sus capitanes generales y sus gobernadores no fueron un asunto a tomar con seriedad, sobre todo por las ganancias que ellos representaban. El nivel de corrupción administrativa llegaba hasta los más altos puestos del gobierno. Existía el llamado comercio triangular, según el cual los esclavos se compraban en la costa africana occidental u oriental, en Mozambique, a trueque con armas y ron. Los jefes tribales solían vender los cautivos habidos en sus guerras internas, aunque a falta de esto llegaron a vender su propia familia. Los esclavos adquiridos se transportaban hacia las Antillas y Cuba, en particular. Los que enfermaban se lanzaban por la borda y los tiburones seguían la estela de los buques negreros en un recorrido desde África por más de 15.000 kilómetros a la espera de devorar algún desdichado agonizante lanzado al agua. Los esclavos vendidos en La Habana, Matanzas o cualquier otro punto de la isla, luego desembarcados a escondidas y con pleno conocimiento del gobierno, producían una ganancia que se invertía en la compra de mieles y azúcar, la que luego, trasladada a Estados Unidos, era convertida en alcohol para ser la base del nuevo y reiterado mecanismo de intercambio en la costa africana. Es de suponer que este tipo de comercio arriesgaba en primer lugar que podía ser sorprendido el buque en alta mar por un barco inglés, en cuyo caso lanzaba la carga humana al mar. De dos males, el menor. Podía desatarse una epidemia a bordo con igual resultado o bien morir de inanición, sed o enfermedad alguno de los cautivos. La carga llegaba a puerto en deplorables condiciones y era menester recuperarla antes de ser presentada para su venta. Los compradores podían separar las madres de sus hijos o adquirirlos juntos. Hubo cierta tendencia a propiciar el apareamiento con el fin de hacer procrear a las mujeres y desarrollar una natalidad sin necesidad de importar o gastar un centavo en tener lo que buenamente le daba la naturaleza. Estos no fructificaron como se hubiera deseado, pero por cuanto las esclavas embarazadas recurrían a diferentes procedimientos abortivos para no traer al mundo un hijo esclavo. En la práctica, lo que se entendió como una solución que salvara el riesgoso inconveniente de la trata no se concretó en un resultado. En Matanzas, por el desarrollo de la industria azucarera, la masa esclava fue notable. En algunas localidades del interior del territorio llegó a constituir
más del 50% de la población, al tiempo que se constituía en una peligrosa concentración de individuos prestos a la rebelión, como en efecto ocurrió. Sucedía que entre los esclavos llegaban individuos de etnias diferentes, mucho menos sumisos unos que otros, como los carabalíes y los mandingas, algunos con títulos de realeza en sus lugares de origen, en los cuales llegaron a dirigir batallas contra sus enemigos. Era necesariamente parte de un componente peligroso a la espera de la menor chispa para explotar. La clasificación de los esclavos era diversa. Los capturados en alta mar tenían la condición de emancipados, lo cual no los declaraba necesariamente libres. Traídos a tierra, debían trabajar para el gobierno como operarios durante al menos 2 años antes de alcanzar la condición de libre. Es notorio que para los sacarócratas y no pocos partidarios de la independencia, el esclavo no debía ser libre, por cuanto no estaba lo suficiente educado para entender y utilizar su libertad. En fecha tan tardía como la última década del siglo XIX, el general Alejandro Rodríguez Velasco, quien fue el primer alcalde de La Habana, escribió una carta a José Martí indicándole no incorporar individuos negros al ejército libertador por ser sujetos inferiores sin otro fin que desplazar al blanco en la sociedad. El esclavo, siéndolo, podía alquilarse por su dueño a otra persona, era capaz de pequeños trabajos que le proporcionaban medios de comprar su libertad, solía en ocasión tener cultivos para su consumo o criar animales. Como es obvio, el esclavo doméstico no estaba sujeto al trabajo exhaustivo del rural, obligado a laborar en la producción de azúcar hasta 18 horas por día, descontado los rigores de una alimentación no siempre suficiente, malas condiciones de habitación y sanitaria y el ya sabido maltrato físico. El dueño de esclavo podía azotarlo, pero siempre en dosis que no llegaban al punto de invalidar o matar lo que consideraba una propiedad. Los azotes, como norma, no podían pasar de 25 so pena de dar muerte al torturado. En los más casos se prefería el cepo. Los esclavos que no hablaban aún el español eran bozales. Si eran adolescentes o niños, mulecones o muleques. Al llegar a tierra se les revisaba la dentadura y se exploraba si tenían otras enfermedades, sobre todo tisis o tuberculosis, lepra o sífilis. En tal caso de aparente saludable estado, se decía que tenían alma en boca y sin tachas. La venta de ganado tenía mejores consideraciones. Arrancados de su tierra, ignorantes del idioma, obligados al trabajo y tratados peor que las bestias, en el ánimo del esclavo se incubaban los gérmenes de la fuga o de la rebelión. En Matanzas los alzamientos llegaron a ser numerosos y notables al punto de producir un movimiento casi continuo, uno de cuyos dramas definitivos fue la llamada conspiración de la escalera. Algunos hacendados del occidente entrevieron el fin de la esclavitud como sistema de trabajo, valorados que fueran los riesgos, sumados los de la importación por la trata ilegal, el peligro de rebelión y la imposición de nuevas formas tecnológicas en la industria que desplazaban el esclavo, sustituido por un operario mucho más técnico, asalariado y dependiente de la producción, libre por demás para no temer de ellos manifestaciones de violencia. No obstante, lo obvio de los cambios, la sacarocracia occidental fue remisa a aceptar el fin de la trata. Uno de los más importantes puntos de ingreso de esclavos al territorio fue la Bahía de Cochinos, por ser un sitio desolado, a cubierto de indiscreta vigilancia y sobre todo en contubernio con las autoridades locales implicadas en el tráfico y sus ganancias. Otros puntos fueron las costas norte de Matanzas y Varadero. En no pocos lugares se improvisaron cementerios para los esclavos que llegaban muertos al sitio de desembarco. En 1833, en ocasión de la epidemia de cólera morbo, la más importante mortandad se produjo entre los esclavos de la zona aledaña al río Yumurí. El bautizo de un negro costaba sobre 75 centavos, pero su entierro, con auxilio del sacerdote, 6.50 pesos. Con extrema sagacidad se vio que el sacramento bautismal podía obviarse, pero el morir era inevitable. Muchos dueños de plantaciones vieron sucumbir más de 165 esclavos de una vez. Sobre este particular, José Antonio Saco dijo: cada vez que un esclavo muere, se pierden capitales. Además de la pérdida física del hombre, el dueño estaba obligado a pagar las exequias fúnebres, arriesgando en ello la ruina total, razón por la cual no pocos entierros se hicieron en forma clandestina, por más que la iglesia se opusiera a ello. Entre la economía y la fe, ganaba la apuesta la primera.
El gran drama de la esclavitud tuvo en Matanzas acentos muy particulares que marcan capítulos trágicos de nuestra historia. A veces, en la exploración de nuestras cuevas y cavernas, el explorador encuentra lo que fue un antiguo Palenque, olvidado e intacto en el tiempo, como si aquel recuerdo pesaroso regresara para que nunca se olvidara la memoria de un crimen de lesa humanidad. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.